Saludo muy especial a todos y como suelo decirles, feliz de compartir nuevamente las buenas noticias del amor de Dios. Y hoy muchos se van a preguntar con el encabezado, ¿saben cuál es? Amad a vuestros enemigos. No, quítame ese video. Claro, cierto, quítame ese video, háblame más bien de prosperidad, de riqueza, de que me voy a llenar de miles de cosas. No. El Evangelio, algunos dicen, este texto, esta perícopa es el culmen de la vida evangélica. El culmen de la vida evangélica. Es que el Evangelio, la buena noticia, Jesucristo, que es el mismo Evangelio de Dios, es buena noticia, pero nos exige para que esa buena noticia se haga realidad en nuestra vida. También me han escuchado cómo es de bueno decir Dios y yo y Dios. No, el Evangelio siempre, la buena noticia, el cristianismo vivido verdaderamente, tiene que llevarnos siempre al otro. El hombre sin el hacer, nada puede ser delante de Dios. Entonces hoy es un texto fuerte porque es que cuando arrancan, alguna vez comentaba nuestro director, decía que arrancó un sacerdote con este texto diciendo, amad a vuestros enemigos y paró. Y dijo, ¿qué les voy a hablar de amar a los enemigos si ni siquiera a ustedes mismos se aman? Repito, ¿qué les voy a hablar de amar a los enemigos si ni siquiera a ustedes mismos se aman? Pero es que aquí como enemigo está incluido uno, porque a veces ¿quién es nuestro peor enemigo? Uno mismo. No se acepta, no se ama, se odia, se rechaza, cree que no vale, cree que no merece. A veces el peor enemigo es uno mismo, por eso es bueno de vez en cuando hacerse al espejo a mirarse. Y algunos empiezan ahí mismo que ponerla como quieras, ¿qué te pasó? ¿Cuál es el problema? Claro, la falta de amor a nosotros mismos. Pero por eso este texto es muy lindo porque nos va a mostrar en realidad quién es Dios para nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Y quién debo ser yo para los demás? Porque es que miren, es así de sencillo. El camino del hombre es conocerse a sí mismo o amarse a sí mismo, el mandamiento olvidado, amar al prójimo como a ti mismo, para aceptándose a sí mismo, ser capaz de salir de sí mismo a abrirse a los demás. ¿A qué? A amar a los enemigos, a hacer gracia y misericordia para los demás, como es la gracia y misericordia que yo he recibido del mismo Dios. Es que aquí es muy lindo porque cuando hablan de enemigo, del que odia, del que rechaza, soy yo que he tenido esas actitudes con Dios y a pesar de eso, ¿el qué? Me ama, me ha amado y me seguirá amando, que es lo más lindo. A veces entre nosotros decimos esta expresión vulgar, te voy a retirar mis afectos. No, Dios nunca nos retira sus afectos, su amor hasta el extremo mostrado en su Hijo Jesucristo. Nos sigue amando a pesar de incluso decidir ser dueños de la vida y terminar con ella. Dios nos sigue amando. El gran misterio del amor de Dios, a pesar de tomar decisiones tan absurdas como querer definir cuándo hay vida, a partir de qué semana durante la gestación, cuando desde el mismo instante en que se fecunda el óvulo, Dios infunde y sopla su espíritu y da vida y dices, estás muy bien hecho y te pongo en el vientre de tu madre. Y a pesar de todas esas atrocidades y barbaridades, Dios nos ama. El misterio del amor de Dios, para que con ese amor, sintiéndonos amados y recibiendo ese don, nosotros podamos darlo a los demás. De eso se trata, ¿cierto? Es que, repito, es mejor pasar a otro texto. Es mejor hablarnos, mejor Chucho, otra vez de la tempestad calmada, ahora que casi estamos a punto de iniciar la Cuarta Guerra Mundial con la invasión de Rusia inminente a Ucrania. Ya casi, entonces se va a desatar. Hablarnos mejor de eso y cómo conservar la esperanza. Es que este texto también tiene que ver con eso. Porque todo lo que nos va a decir dice, para que seáis hijos del Altísimo. Es decir, para que vivamos como hijos de Dios. Y es que un hijo de Dios se tiene que notar ¿por qué? Por la casta, igualito a su papá mijo, camina igualito, perdona igualito, ama y llega hasta el extremo de dar la vida por los enemigos,
cuando éramos en el amor de Dios está en que cuando éramos enemigos de Él, envió a su único Jesucristo para dar la vida por cada uno de nosotros. Es que es bien interesante, todavía no entendemos que el amor de Dios experimentado en nuestro corazón, vivido, hecho carne en nuestra vida, es el arma más poderosa que existe. Repito, no hay arma más poderosa que el amor de Dios. No son las ojivas nucleares que están desplegando ahora. No es el misil transatlántico que puede cruzar de Europa hasta Estados Unidos. No. Esas armas no. Esas armas generan más violencia, caos y destrucción. Por eso decía algún teólogo, hay que amarles. ¿A quién estamos hablando? Ya vamos a leer. Hay que amarles a nuestros enemigos para desarmarles. Escriba y anote y grabe en su corazón y grabemos en nuestro corazón. Hay que amarles para desarmarles. Y muchos dirán simplemente, yo no tengo enemigos, o no me ocupo de esas cosas. No, todos tenemos, porque es que no es fácil vivir solo, ni acompañado, ni con otros. O como diría Sartre, el infierno son los otros. El infierno son los otros. Mientras yo viva solito, aquí encerradito en el Santísimo, orando, yo no tengo ningún problema. No hay que salir del Santísimo hoy a amar, como les he dicho tantas veces, al desplazado, a la viuda, al huérfano, pero hoy nos pide concretamente a alguien a quien Dios amó. Y entonces, si somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, quien me vio a mí, vio al Padre, quien me escucha a mí, escucha al Padre, ve tú y haz lo mismo, nos dice el Señor, lavando los pies. ¿Se acuerdan? Le he hecho esto para darles ejemplo. Ve tú y haz lo mismo. Cuéntale a los otros cómo yo he tenido misericordia contigo. Porque es que el texto termina en uno de sus apartes diciendo, versículo, vamos a ver hoy, Evangelio según San Lucas, capítulo 27 al 38. La perícopa que titula Amor a los enemigos, que de pronto usted ya dejó de oír la prédica porque dijo, no, yo con los enemigos sí, no, yo sé cómo es con los enemigos. Hace tiempo aprendí la ley del talión, me la hizo, se la hago elevada a la 9ª potencia. Me pagó con esto, le pago con esto y peor para que sufra. Y eso sí, usted en misa cada 8 días, de primero, con todos los hijos, vengan, mijos, vamos a misa, que hay que orarle al Señor y hay que... No es la ley del talión. Aquí Jesús no quiere otro sistema y no trastocar. Invierte siempre las relaciones, invierte siempre lo del mundo, que es ¿cuál? La ley del talión. Pero ya ni siquiera la ley del talión ojo por ojo, ojo al cuadrado, dirá alguno, no, sino me hizo esto, yo le hago esto y le hago esta encimita para que sufra y vea lo que es bueno. Esa imagen de Dios tan deteriorada que tenemos, esa espiritualidad falsa de fariseos que vivimos, ese ir a los templos y hacer peregrinaciones y hacer novenas y el corazón por dentro, sepulcros blanqueados y el corazón por dentro lleno de odio y al enemigo deseándole el mal, pero eso sí, primero la Eucaristía. Salgo de la Eucaristía y me ocupo de mis enemigos. ¿Cómo hay que pedir la gracia de Dios? Porque si este texto de una vez les adelanto, no se puede vivir sino sin 2 condiciones, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no los dejaré huérfanos, les enviaré mi Espíritu. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para ser capaces de amar a ¿quién? Al que considero mi enemigo, que a veces ni lo es. A veces es mi manera de mirar, de creer, de sospechar, de suponer que fue que hizo. Y tantas veces sucede porque en algunos apartes del Evangelio este amor a los enemigos se concretiza en el perdón. Tantas veces sucede lo de la cruz que Jesús nos enseñó. Padre, sí. Padre, es que, ¿cómo es que es? Amen a sus enemigos para que así sean hijos del Altísimo, hijos de Dios Padre. Se nota en el amor a los que nos es difícil, que nos cuesta. Por eso con 2 textos de fondo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no los dejaré huérfanos, les enviaré la fuerza de mi Espíritu.
Solo con el Espíritu de Dios actuando, cambiando nuestro corazón, transformando nuestro corazón, somos capaces de vivir esto. Y miren, en el trasfondo está, recuerden que todos los imperativos, los mandatos de Dios son caminos de libertad, porque es que cuando amo a mi enemigo me estoy librando de ese odio y ese rencor. Estoy siendo libre, estoy dejando de cargar esas cadenas que me esclavizan y me atan a tantas realidades, que no me dejan dormir en paz, y quizás el que considero mi enemigo, entre comillas, con una vida excelente y uno muerto de envidia y de rencor. Lo que Dios manda en las Escrituras, lo que Jesús nos dice, siempre es porque sabe que nos va a hacer libres, porque para ser libres nos liberó Cristo, que nos van a, que esos mandatos y esos preceptos, esos verbos en imperativo nos van a hacer profundamente felices. Pero los miramos con la óptica del mundo, con la óptica que yo experimento y como vivo la misericordia de Dios, que es todo retribución, es todo hago el bien, no como nos dice aquí, porque fuera de esas dos premisas, el texto de todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, y con la fuerza de su Espíritu soy capaz de realizar todo esto. En el trasfondo, para vivir este texto hay que tener las dos indicaciones que Jesús nos da. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente. Y sed compasivos o misericordiosos, como vuestro Padre es compasivo. ¿Cómo necesitamos más ahora y más que nunca experimentar ese Padre misericordioso? No la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Padre misericordioso, que pone su miseria en nuestro corazón, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. No, a mí yo ser bueno con los que me hacen el bien. Aquí te va a decir y nos dice y nos adelanta el Señor. Ojo, oído, porque el texto empieza, pero os digo a los que me escucháis. Tantas veces lo hemos repetido, el problema es este: voy pa' misa, voy a oír una conferencia, sí, ni yo mismo me escucho, porque es que si tapo mis oídos, si cuando ya me tocan esa espada de doble filo que es la palabra, me toca la ampollita, más bien me echo para atrás. Y más bien digo, no, a mí este predicador casi no me gusta. A mí me gusta es siempre que lo oigo es hablando de prosperidad y riqueza. Siempre, no. Es que es el evangelio, es la palabra de Dios. Es que no soy yo solo, es el texto el que tiene que ver, es esta escritura que, como decía una niñita por allá, me lee a mí, pero me lee no para condenarme, no para hacerme sentir mal, sino para verdaderamente que yo descubra cómo ser libre y cómo ser feliz, que yo empiece a vivir conforme a la vocación a la cual he sido llamada. ¿Cuál? Hijo de Dios. Sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. Sed perfectos, dirá el otro evangelista, como vuestro Padre es perfecto. Es un camino que ahora lo vimos, de conocernos, amarnos, aceptarnos, para, evidentemente, salir al encuentro del otro. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Pero es que hay que amar a los enemigos. Sí, quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Pero ojo, y hago esta claridad antes de que empiece a prestarse para malentendidos. Jesús no nos está pidiendo ser pasivos. Ay, no, que me hagan lo que quieran. No, dolió, es reconocer ese dolor, es saber que me chocó, es saber, pero es cambiar la actitud para llegar a ser hijos de Dios, porque el Hijo de Dios va siendo libre de todas esas realidades. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo, el maligno, Satanás. Y tantas veces nos convertimos en él. Pero eso sí, amo a Dios. Ahora les decía, mi relación, no. Aquí hay una exigencia radical, pero repito, para tu bien y el mío, para que así seamos hijos del Altísimo, para que vivamos verdaderamente, para que seamos atrayente y hagamos atrayente el mensaje del Evangelio y de Jesús a los demás. Lo veíamos cuando el Papa decía tantos grupos religiosos, de laicos y llenos de odios, de rencor, de enemigos, de divisiones. No, ¿eso qué va? ¿A quién va a traer, por Dios? ¿A nadie? ¿A nadie? Entonces empieza así el texto.
o titula Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Amor a los enemigos. Bueno, yo antes de empezar quiero invitarlo a que piense. ¿Usted tiene enemigos? No, yo no tengo. Hay gente que usted no quiera. Hay gente que ha pretendido hacerle el mal. ¿Cómo le va con el adversario, con el rival? ¿Cómo le va con el pesado o inoportuno? Con el chismoso, con el hipócrita, con el antipático, con el arrogante, con el que se ha aprovechado de usted. Claro, muchos enemigos, entre comillas, tenemos. Mucha gente que dijéramos, no, no, nunca más. Y repito, ojo, no se trata de ser pasivos, ni se trata, es que voy a traer a todos mis amigos a invitarlos a comer, no, tampoco, pero es de tratarlos bien, de hacerles el bien, no tengo que despertar en mí unos sentimientos, los sentimientos no se obligan a tenerlos con los demás, pero es tener actitudes concretas con él. Es un hacer, son actitudes concretas con el enemigo, como cuando nos hablaba en el Antiguo Testamento del perdón. Si ves caído a la carga del burro o el animal de tu enemigo, levanta la carga, que el burro no tiene la culpa y ayúdale. Y ahí ya vamos dando un paso, es paso a paso. ¿Es que acaso esto es tan fácil? No, desde hoy voy a amar a todos mis enemigos. No, no. No, no, es un proceso poco a poco, pero hay que ir identificando esos enemigos y hoy te pediría, que identifiques primero el peor enemigo nuestro, uno mismo. A toda hora, con su conciencia condenándolo, señalándolo, es que caí en lo mismo, es que cometo el mismo pecado y uno empieza a creer que no merece ser amado por Dios, que no tiene salida, que no hay escapatoria, que es imposible que la gracia y la misericordia de Dios se posen en mi corazón. No, no, sí es posible, porque es que cuando habla amar a los enemigos, el primer enemigo de Cristo hemos sido y somos a veces cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de vivir, con cómo tratamos a los demás en nuestro mismo hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nosotros mismos, entonces comienza así. Pero yo os digo, recuerden que acabamos de ver las bienaventuranzas, donde se expresa la misericordia y la gracia de Dios hacia los pobres, el que tiene hambre, el que es perseguido, y ahora vamos a ver qué tengo que hacer yo con los demás, porque como experimenté esa bienaventuranza en mi vida, no es para que la deje guardada, sino para que la viva con los otros. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para ser feliz. Para ser feliz. Entonces tengo que amar a los que acaban de decretar que el aborto sí es legal. Sí, hay que amarlos. Hay que ir a abrazarlos y cogerlos a besitos. No. Oremos por aquellos que nos hacen mal, porque están equivocados, como también nosotros nos hemos equivocado, no en decisiones como estas, pero en muchas. Y otros han orado, otros nos han acogido y otros nos han perdonado. Pero yo os digo a los que me escucháis, ahora empecé con eso, escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz. Escucha, Chucho, guarda en lo profundo de tu corazón y ponlo por obra, porque esa es la mayor bienaventuranza. Libro del Apocalipsis, bienaventurados los que escuchen las palabras de este libro, las guarden en el corazón y las pongan por obra. Cómo se nos olvida el segundo pasito, y por eso se nos quedan oidores de la palabra, como dice el apóstol Santiago, engañándose a ustedes mismos, como el que se mira en un espejo y ya no se acuerda, y después, vamos, que terminó la misa. Hagámonos atrás para salir corriendo, y ojalá la pongan desde el viernes para salir de una vez de eso. Por eso es que personalmente no llevo a mis hijos a la Eucaristía forzados, ni los voy a llevar. Estoy tratando poco a poco de hablarles de ese Jesús. Es una persona la que nos vamos a encontrar allá, que nos besa, que nos ve afligidos, que nos consuela y que nos alimenta con el pan de los fuertes para nosotros los débiles, pero que sea por amor, no porque es precepto. Me ofusca a veces, hoy es misa de precepto, el que no venga. Dejemos ahí, entonces sigamos. A los que me escucháis. Amad a vuestros enemigos. 1. Haced bien a los que os odien. 2. Bendecid a los que os maldigan. 3.
y rogad por los que os difamen. 4. ¿Cómo fue? Qué bueno que nos los aprendiéramos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldigan. Haced el bien a los que os odien. Y rogad por los que os difamen. Miren, son 4 cosas que les hablo personalmente. Las he puesto en práctica y ha sido lo que más rápido me ha llevado a sanar mi corazón con la persona que tengo algo, y ha cambiado corazones y actitudes de personas que tenían algo contra mí, y haciéndoles el bien, ese corazón de piedra se fue ablandando. Ve, ¿para dónde vas? Parado a veces en la portería. Vení que yo te arrimo. Ah, pero ese como ha hablado mal de mí, es que escuchen. Y rogad por los que os difamen, por los que hablan mal de usted. Entonces, ¿qué hace uno? Sale de su unidad y lo ve parado en la portería y ahí mismo me cayó un mugre en el ojo, si usted me entiende. O en el carro, ahí mismo miro para abajo. No, detén el carro. ¿Y para dónde vas? ¿Y vas a recoger a ese? Sí, porque es que yo he experimentado que Jesús no volteaba la cara ante mis pecados y ante mis errores y mis caídas, sino que al contrario, incluso cuando yo no lo miraba, Él se agachaba para mirarme y tenía misericordia conmigo, que era su enemigo, porque lo ofendí con una falta, porque falté, porque no escuché, porque no obedecí, porque no viví ese amor al prójimo y al otro. Y Él, en vez de hacerse el bobo, me vio parado en la portería del abismo y se detuvo y me recogió, porque estaba como la oveja herida, ya los lobos a punto de devorarme, y Él se detuvo, siendo yo enemigo de la cruz, siendo enemigo de Dios, ateo, hablando mal de Dios, difamando de Dios, diciéndole a todo mundo: no crea que ese es un juez, ese es un castigador, ese no ve su sufrimiento. Y Él se detuvo en la portería del abismo de mi vida, me ofreció su mano, su corazón, su pecho para recostarme en él, y me perdonó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo. Miren, estas 4 cosas en el trasfondo, vuelvo y las repito tercera vez, las vamos a repetir varias veces porque es que nos gusta pasar de largo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien. Bien, hacerles el bien, llévelo, arrímelo a la estación del metro. Un paquete, cargando una caja pesada, ayúdele. Pequeños detalles, empiece con pequeños detalles. No es que lo va a llamar a sentarlo en la mesa de su casa. Bendiga a los que os maldigan. Esto sí, que Dios te bendiga, pero no la bendición que escucha uno a veces, que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga y te muestre su rostro, te conceda la paz, la bendición arónica que todos conocemos. Y rogad por los que os difamen. Tercera vez que les repito, ¿saben por qué? ¿Qué es lo que es el temor de Dios? Ah, Chucho, ahí sí, pasamos a un tema mejor. Ve, yo soy tan temeroso de Dios, a mí me da miedo y terror ofenderlo. Es más, me rasgo no solo el rostro, sino las vestiduras. Me hago los estigmas con 2 clavos y, mejor dicho, y me flagelo día y noche antes de ofender a Dios. Yo soy muy temeroso de Dios. Guardo precepto, primer bien, mandamientos, besos. No, eso no es temeroso de Dios. El temor de Dios, lo hemos aprendido y nos lo han enseñado, es conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero me gusta mucho lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Dios es vencer el mal con la fuerza del bien. Ojo, ya me lo has escuchado porque me gusta y me grabé ese versículo y ese capítulo. Proverbios 8:13. El temor de Dios es vencer el mal, enemigos, odien, maldigan y os difamen con la fuerza del bien. Amarlos, ¿me escuchaste ahora? Para desarmarlos. Amarlos para desarmarlos. Y nos vamos a ver en una disyuntiva que cada rato constata uno: la ineficacia, y yo hago y no me sirve y tal cosa. Pero ¿dónde vamos a terminar?
mirando al crucificado, que fue el que vivió antes todo esto. ¿Quién es Dios para mí este texto? ¿Quién soy yo para Dios y quién debo ser para los demás? Que fue el que vivió todo esto en la cruz. ¿Y terminó dónde? Resucitado por Dios Padre. Porque es que vamos a experimentar, les decía eso, esto no sirve, a mí no me sirve, yo trato, yo le hago bien, y solo recibo mal. A Jesús también le pasó. Pero el gozo, ¿cuál va a ser? No la recompensa que estamos esperando haciéndole bien a esa persona, sino que el gozo va a ser, ojo, y el gozo va a ser que vamos a ser hijos del Altísimo, seréis llamados hijos del Altísimo. Entonces, verdaderamente vivir el cristianismo y eso, el temor de Dios, escuchar y poner por obra, vencer el mal con la fuerza del bien. Y miren, funciona. Con certeza que funciona, y lo viví en persona, en parte en mi testimonio, y lo viví cuando fui a evangelizar en la cárcel de San Pedro con varios presos. La oración por el que los difama, hacerle mal al que en la celda se lo tiene, que mejor dicho, y me llegaron a contar testimonios. Chucho, no conoces a esa persona ya como estaba actuando. Claro, es que si no es el amor de Dios el que transforma, entonces ¿qué? Es ser usted canal de esa misericordia y ese amor que experimentó en las bienaventuranzas. Había un niñito que llevaba a un papá mucho a misa. Lo llevaba siempre y casi siempre obligado, y él se sentaba ahí a mirar para el suelo. Al pie de los vitrales habrán escuchado la historia, y miraba para el suelo y para el suelo, y el papá, pone cuidado. Como me tocó en estos días en la Eucaristía una madre con un adolescente. Vení, te sentás aquí delante de todo mundo. De más que le cogió un amor a la Eucaristía, pero bueno, deje así. El niño miraba fijamente al piso, sentado al pie de los vitrales, donde estaban las imágenes de unos santos. Hasta que un día el papá y la mamá le preguntaron: mi amor, tú ahí distraído, mírala, el momento de la elevación, Jesús en el cuerpo que estás mirando. Estoy mirando los santos. Y entonces el papá, por curiosidad, miró, y efectivamente las imágenes de los santos en el vitral dejaban transparentar la luz, y la luz se reflejaba en el piso. ¿Y por qué el cuento? Porque es que para poder llevar a cabo esta bienaventuranza, la llamo yo, no lo dice la Escritura, hay que ser un canal que deje transparentar la luz del amor de Dios hacia estas personas, y eso es la santidad. El santico no, el que camina así como una imagen y blanquea y visquea ojos, y a veces esas orejas le hacen como así solitas, no. El que es canal para dejar transparentar la luz del amor de Dios. ¿En quiénes? ¿En quiénes? Cuarta vez. A los enemigos, a los que los odian, a los que los maldicen y a los que los difamen. Y ese amor de Dios, a través del Espíritu que nos habita, transparentado en los demás, va transformando ese corazón. Martin Luther King, tantos. Amar para poder transformar. El amor de la Madre Teresa fue el que transformó muchos corazones. Muchos de esos presos allá en la cárcel de San Cristóbal, aquí en Medellín, Antioquia, Colombia, han sido transportados porque hubo alguien que día tras día fue a llevarles un poquitico del amor de Dios, a darlo a través de ellos, a transparentarlo. Y esos corazones se fueron abriendo a la gracia, y el Señor terminó de hacer la obra que comenzó en ellos a través de usted y de mí. Chucho, no soy capaz, ya te lo dije, nadie es capaz, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eres temeroso de Dios? Qué bueno que hoy cambies un poquito ese, no, es que le tengo miedo a Dios, miedo. Amor es lo que hay que responder con: dame, Señor, un amor capaz de responder a ese amor tan grande que me tienes. Transfórmame, Señor, renuévame por dentro. Destrúyeme, la Madre Laura, y sobre mis ruinas edifica un monumento a tu gloria. ¿Y cómo transformo yo mi vida radicalmente y rápidamente? Viviendo este texto, viviendo este texto. Y vamos a ver que el mundo se va transformando radicalmente, radicalmente. Pero uno no cree, y uno, repito, vive mejor
otros textos y otras realidades, pero no, ese evangelio sí me chocó. Claro, porque todos tenemos en el corazón enemigos, todos queremos con este nunca más. No es pasividad, tercera vez que lo digo, pero es tener actitudes concretas porque yo he experimentado como enemigo de Dios he experimentado ese amor que ha llegado a lo profundo de mi corazón. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Miren, sí, pégueme aquí. No, lo vimos en el mismo Jesús. Cuando lo golpearon en una mejilla, no puso la otra. Preguntó, si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas? Pero poner la otra mejilla aquí equivale a lo mismo que acabamos de hablar. Devolver ante el mal, bien, temor de Dios. Cambiar la actitud. Es que la única manera con los enemigos, ¿qué hace con un enemigo? Golpea y golpea y hasta que terminan matándose, destruyendo las familias. En cambio, si alguno se llena del amor de Dios, del Espíritu de Dios, de esa fuerza y poder de Dios que transforma y que nos hace capaces de salir al encuentro del otro, especialmente del que no me cae bien, del que me tiene el negocio al lado y me bajó los precios para competirme, del de todas estas realidades, eso va transformando. Poner la otra mejilla es usar una técnica diferente con aquellos que venimos tratando como enemigos. Y ojo, a veces los mismos esposos. No, déjelo a ver cuál cede primero. A veces los hijos. Con actitudes con las que no vamos a llegar a ningún lado con los hijos, que vemos que nunca hay cambiado. Alguna vez les comenté con nuestros hijos, no, la correíta muy poca utilidad trajo, sirvió, pero poca utilidad. Pero después fue el amor el que los fue transformando y los fue llevando a responder de una manera distinta y a mirar las realidades con otra manera. Por eso es que ese cuentico dice, del que mató al socio que estaba aprovechándose de su esposa viuda que quedó con la fábrica, antes de ponerte los lentes de Dios, tienes que ponerte primero el corazón de Dios. ¿Qué es qué? Lo repito. He repetido varias cositas porque la repetición, la madre de todos los vicios, no mentiras, fija el conocimiento. Porque el Padre amoroso es bueno con los ingratos y los perversos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, porque es la única manera. Es el texto de la pesca, tiren la red a otro lado, a la derecha. Cambiemos la actitud con aquel que nos difama y que es chismoso. Tengamos actos de amor y vamos a ver resultados. El que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Hombre, desprendámonos de tantas cosas que consideramos esenciales. Lo único absoluto es el amor de Dios y Dios. Todo lo otro es relativo. Despojémonos, seamos desprendidos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A todo el que te pida, da. Y darte, da tú mismo a los demás. Amar a estos 4 que hemos visto aquí, enemigos, odian, difamen y maldicen. No es que nos maldice día y noche, ahí va ese vecino. Démosle ¿qué? Actitudes contrarias a las que estamos teniendo y vemos cambios. Puede que al comienzo no, pero tarde o temprano la semilla del amor, la semilla del reino irá a ser un árbol grande donde todos tenemos cabida. Como lo miramos desde nuestra óptica, repito, no, eso es imposible, es bobada. Yo he luchado, yo le he dicho. En estos días le mandé un supercoco y lo botó. Usted me entiende de qué estoy hablando y de qué habla la palabra. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis, las 2 reglas de oro de trasfondo. Y mire, esta regla de oro no es solo el cristianismo, todas las religiones la tienen, mirada de una u otra manera, porque en el fondo del corazón del ser humano siempre habrá puesto por Dios mismo, llámelo usted como quiera, el deseo de tratar a los demás como quiera que te tratan, de hacer a los demás lo que quiera que te hagan, pero Jesús lo pone en todo tono positivo, hacer, porque es que a veces los buenos somos más, no hacemos nada, no, yo no hago ni mato, ni robo, ni nada, pero no hago nada, acuérdate que esto es de hacer, haced, y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Y la otra regla es, versículo 36, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo.
Y agrega tres cositas: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, y perdonad y seréis perdonados, y dad y se os dará. 4. Mire, es que el juicio está en uno mismo, decide aquí el juicio. Lucas llama a veces la visita de Dios cuando nos pone entre estas opciones. Usted puede no amar a sus enemigos o odiarlos, usted decide. La visita de Dios es cuando nos ponen ante estas opciones. ¿Para qué? Para ser felices, para ser como Él, para parecernos a Él, para cumplir el fin último, que Cristo se forme en mí, en ti y en todos, para cumplir la vocación a la cual hemos sido llamados. Pero uno no lo hace, uno es un cristianismo light, un discipulado light, donde si me exige algo, no, más bien cambiemos y pasemos a otro texto. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Y aquí nos va a decir lo que a usted y yo nos pasa y lo que vivimos normalmente. Y lo que vivimos normalmente. Si amáis a los que os aman, mire, es que antes de entrar a esta partecita, nos está diciendo, hay que amar sin esperar nada a cambio. Hay que amar sin esperar retribución, porque la retribución ya está dada en que seremos hijos del Altísimo, seremos llamados hijos de Dios. A ser hijos de Dios se llega recibiendo a Jesucristo y con Jesucristo en mi corazón, teniendo estas actitudes hacia los que más nos cuestan, que es muy difícil, es que normalmente es complicadísimo cuando a uno se la hacen y es imposible por nuestros propios medios. Espíritu Santo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nos dice, mire, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? La meritocracia, ¿no? Dando amor. El amor que nos pide aquí a los enemigos es un amor de ágape. Cuando el amor espera retribución, ya es eros. Y sirve siempre y cuando el otro me dé algo y me sirva durante un tiempo. Después lo desecho. El amor aquí es el de ágape. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus. Aquí lo cambio. Enemigos. Jesús. Es que esto lo vivió él en primera persona. En sus heridas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Y no abrió el rostro, el canto del siervo tan hermoso. Todo para que usted y yo, sintiéndonos perdonados, fuéramos canales de transparentar esa luz y ese perdón hacia los demás, especialmente enemigos, los que nos maldicen, los que nos odian y los que nos difaman. Pues también los pecadores aman a los que les aman. Ay, muchas gracias, mi Dios le pague, Dios lo bendiga. Si hacéis bien a los que os hacen bien a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Entonces, miren, no es porque me hizo. Tenemos aquí en nuestro país un refrán muy popular: es mejor deber dinero que favores. El amor nunca deberá favores. Lo hace porque ha recibido un don y se siente bendecido, lleno de gracia y lleno de misericordia por ese don, y lo mínimo que siente es que debe darlo gratuitamente a los demás, nunca esperando nada a cambio. Repito, el amor de ágape, cuando espera retribución, se convierte en amoreros, que es el que explota, que es el que ve que le saca al otro y ningún mérito tiene, como dice aquí. Si prestáis esperando a cambio, si amáis a los que os aman, más bien vuelve y nos repite, porque es que como al comienzo ya se nos olvidó, y eso que se lo repetí 3 veces, el Señor a usted y a mí viene y nos dice a lo profundo del corazón y vuelve y lo repite. Más bien, primero nos dijo, escuchen, 3 veces se lo repetí y nos dice, más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien a quienes que nos había dicho, ya se nos olvidó, a los que os odien, y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. ¿Qué más recompensa que vivir en esta vida como hijos de Dios? Que experimentar ese Padre que nos acompaña, que nos ama, aun cuando fuimos sus enemigos, aun cuando lo odiábamos, lo difamábamos y lo maldecíamos. ¿Cuántas veces hemos maldecido al Dios de la vida? Vea por esta pandemia, vea por esta guerra, vea por esta situación mía, culpándolo de todo. ¿Acaso fue Él el que dijo, no, declaren como permitido asesinar a los niños en el vientre? No, Él es vida,
generador de vida, co-creador con nosotros. Nos dio el don de crear la vida, pero lamentablemente un mal uso de la libertad nos lleva a destruir la vida también. Repito este versículo. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Es que el Evangelio se vive con los que no merecen. ¿Y quién es el primero que no merece? Yo me estoy viendo aquí en la grabación, usted póngase al frente de un espejo. Todo es gratuidad de Dios. No es por merecimientos, no es por el cumplimiento de normas, ya lo vimos, sino por escuchar y poner por obra. Y así estamos sembrando una semilla que tarde o temprano dará sus frutos. Recogeremos el árbol del fruto de la cruz, su espíritu, y seremos capaces de hacer esto que nos pide el Evangelio, que a primera vista es imposible. Vuelve y nos reitera la segunda regla, vamos terminando. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y nos agrega, ¿y cómo vivimos esa compasión? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Siempre está el otro en el horizonte de la vida cristiana. Por eso es tan importante la comunidad. Por eso es tan importante sentirnos todos iglesia. ¿Qué es iglesia? Los convocados a la salvación. Los convocados a la salvación. Uno a toda hora es juzgando, condenando, señalando. Y eso que acaba de salir de la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que la palabra hoy nos dice un alto. Dios te va a visitar y te va a poner unas opciones para escoger. Ya nos había dicho antes, pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? ¿Los ayes o las bienaventuranzas? ¿Qué escoges? ¿Seguir como estás viviendo o transformar tu vida y empezar a ser feliz y ayudar a transformar el mundo? No es que uno solo, la golondrina no hace verano. No, una sola no, pero lo empieza y entre todos con estas actitudes podemos cambiar muchos corazones endurecidos. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis, se os medirá. En última instancia vamos a ser juzgados en el amor, San Juan de la Cruz. Lo que hemos escuchado aquí no es más que poner en práctica ese amor que ya hemos recibido. Dirá la Escritura, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados, porque éramos nosotros los enemigos, lo que lo odiábamos, difamábamos y maldecíamos. Culpa de Dios, no mire que es que no hace tal cosa. Señor, qué alegría saber que es posible con la fuerza de tu Espíritu y sintiéndonos profundamente amados por ti, amar a los que nos hacen mal, a los enemigos y transformarlos, amarlos para desarmarlos. Qué alegría saber que siendo temerosos de tu palabra, guardándola, poniendo por obra, somos capaces de vencer el mal con la fuerza del bien. El mal no tiene la última palabra. Ya la cabeza de la serpiente fue pisoteada por Eva, por el que nació del vientre de Eva. Llega el momento de entregarme, decía Jesús, pero ahora viene alguien que no es capaz contra mí de nada, que le hago así, el príncipe de este mundo que en mí nada puede hacer. Con Él, con Dios en nuestra vida somos más que vencedores y nadie nos puede separar de ese amor, ni los enemigos porque los vamos a transformar con la fuerza del amor, ni los que nos odian porque vamos a tener pequeños actos de hacerles bien, ni los que os maldicen porque nosotros con la bendición vamos a transformar esa maldición, ni los últimos que son los que nos difamen y nos inventen chismes, porque la verdad nos hará libres. Señor, que sea puesto Espíritu guiándonos en esta tarea y en esta opción de vida que nos pones,
para ser verdaderamente evangelio viviente y ser como tantos santos, transparencia de tu luz y tu amor, para que nosotros puedan ver tu rostro en cada una de nuestras actitudes y así puedan ir transformando sus vidas y la nuestra también. Amén. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.